A ver, ¿qué pasaría si la historia de la Nueva España no se contara solo con batallas y decretos? ¿Y si la contáramos a través de sus muros, sus cúpulas, sus plazas? Hoy vamos a darle una mirada a la historia del México virreinal a través de su arquitectura, que es, literalmente, una crónica escrita en piedra. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Esta es la idea central del doctor José Gerardo Guízar, un arquitecto y académico de la UNAM. Lo que él propone, en pocas palabras, es que la historia de México es una difusión, una suma de las grandes culturas, la indígena y la española, y no simplemente el relato de un conflicto. Y esa suma no fue para nada un accidente. La fundación del virreinato no comenzó con la fuerza bruta. No, comenzó con un plan intelectual, bien pensado, para construir ciudades, y con ellas una nueva sociedad. Hablemos un segundo de la perspectiva del tiempo. El periodo virreinal duró 300 años. Pensemos en eso, son 3 siglos siendo parte de España, en contraste con los poco más de 2 siglos que México lleva como una nación independiente. La duración de esta época es fundamental para entender el impacto que tuvo. Ahora, aquí viene algo fascinante. Fíjense en el detalle. El primer virrey, Antonio de Mendoza, no llegó solo con soldados y armas. Llegó con los manuales, los libros de los grandes arquitectos europeos. La intención desde el minuto 1 era clara. Las nuevas ciudades americanas se iban a fundar sobre principios urbanísticos ya probados. Y este diseño era toda una declaración de principios. En el corazón de cada ciudad, la iglesia y el gobierno compartiendo la plaza principal. O sea, no existía esa separación que conocemos hoy. La iglesia era como un estado dentro del estado. Llevaba los registros civiles de nacimientos, matrimonios, defunciones e incluso impartía justicia. Estaban totalmente fusionados en la vida diaria. Bueno, ahora vamos a ver cómo toda esta planificación se tradujo en la realidad. Y prepárense, porque la escala de construcción es, francamente, algo difícil de imaginar. El volumen de lo que se construyó en esos 300 años es sencillamente asombroso. A ver, tan solo en el siglo XVI se construyeron 420 grandes conventos. Y ojo, no estamos hablando de capillitas, ¿eh? Estamos hablando de complejos enormes, con volúmenes comparables a los grandes conventos de España, como el de Santo Domingo de Silos. Una labor monumental. Y si eso ya suena a mucho, esperen. Si ampliamos la vista a todo el periodo virreinal, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene catalogados 7,000 edificios de gran valor patrimonial. Esto solo en el territorio del México actual. 7,000. Pero la cosa no para ahí, y esto ilustra muy bien la riqueza que se creó. Además de los edificios, hay más de 2 millones de piezas de patrimonio mueble catalogadas. Estamos hablando de custodias, ornamentos, retablos barrocos. Es una cantidad que, según el doctor Guízar, ni la propia España posee. Con estas cifras sobre la mesa, la evidencia arquitectónica nos obliga, por lo menos, a cuestionar esa narrativa tan simple de que el virreinato fue únicamente una historia de extracción y opresión. Las piedras dicen otra cosa. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo se construyó todo esto? La idea que se nos viene a la mente casi siempre es la esclavitud. Pero la evidencia en las propias piedras cuenta otra historia. Tienen marcas de canteros, que eran como una firma para indicar que su trabajo había sido pagado. Las comunidades a menudo construían sus propias iglesias, edificios que sentían tan suyos que, incluso hoy, después de sismos recientes, las reconstruyen de forma gratuita. Y para poner el desarrollo de la Nueva España en un contexto global, hagamos una comparación que lo dice todo. Siglo XVII. Mientras Boston era una villa con ovejas pastando en su plaza principal, la Ciudad de México ya era una metrópoli con una red de 13 hospitales de especialidades, además de orfanatos y otras instituciones. La diferencia es abismal. Pero, y esto es clave, la Nueva España no fue una simple copia y pega de Europa. Para nada. Se convirtió en un vibrante centro de innovación que desarrolló un estilo arquitectónico propio y que, en muchos casos, fue superior. Aquí se dio una colaboración increíblemente poderosa. Imagínense la escena. Llegan maestros de obras de proyectos gigantescos como el Escorial en España, pero se encuentran con constructores indígenas que aportan sus propias técnicas, sus soluciones, frailes, artesanos, europeos e indígenas. Juntos,
Crearon un movimiento arquitectónico totalmente original. Y el talento se imponía. Un ejemplo clarísimo es José Damián Ortiz de Castro, un arquitecto de ascendencia indígena y africana que ganó el concurso para terminar nada más y nada menos que la Catedral de México, superando arquitectos peninsulares. Su trabajo demuestra que la habilidad era mucho más importante que el lugar de nacimiento. Al final del día, es la propia arquitectura la que se levanta como el documento histórico más honesto y poderoso de esa época. Es un testimonio que sobrevive a las narrativas que van y vienen. Esta frase del Dr. Guízar lo resume perfectamente. La idea es muy simple. No se necesitan tantas interpretaciones cuando el documento es la piedra misma. Los edificios nos cuentan, sin filtros, una historia de creación, de inversión y de un desarrollo impresionante. Y con esto llegamos a la paradoja final, la que de verdad pone en jaque la idea del saqueo. Pensemos por un momento en Madrid, la capital del imperio durante el siglo XVII. En ese entonces no tenía una gran catedral, usaban un antiguo monasterio. Mientras tanto, en el virreinato, se estaban levantando las monumentales catedrales de México, Puebla y Oaxaca. Esta es la pregunta que, según cuenta el Dr. Guízar, le hacen sus amigos de Madrid cuando visitan México y ven su catedral. Le dicen, ¿y por qué no tenemos esto allá? Y su respuesta es simple. Porque quienes hicieron esta catedral se quedaron a vivir en México y se hicieron mexicanos. Una pregunta que nos deja pensando, ¿no?, sobre dónde se estaba creando realmente la riqueza y la cultura.